Estación AmCham. Gracias a ustedes por acompañarnos y al público que está acá. Y bueno, nuestro tema es hablar del sector agroindustrial que tanto empuja a la Argentina que queremos, ¿no es cierto? Y en eso me gustaría primero empezar un poco con las cosas que están bien, las cosas que están... y después para seguir después con los desafíos que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, podemos hablar de un escenario macroeconómico un poco estabilizado, de una apertura del mercado que tanto favorece a la exportación y, por otro lado, reglas claras, previsibilidad. Y en eso, Fernando, te abro el diálogo para que cuentes desde tu mirada qué es lo que está pasando. Sí. Bueno, a mí me gusta, ahora está como circulando en las redes un video muy cortito de un asesor, alguien que fue asesor del presidente Ronald Reagan, que estudiaba el tema de los impuestos y decía, bueno, si uno quiere que la gente no ande rápido en la calle y que no cometa digamos, cosas ilegales, ¿qué hacemos? Le ponemos una multa. Cuando queremos que la gente no fume, ¿qué hacemos? Le metemos muchos impuestos. Entonces, la lógica del castigo monetario tiene que ver con hacer que las cosas no pasen. Nosotros, durante los últimos 25 años, hemos cargado a la actividad agropecuaria con una carga impositiva que, diría, hace que sea casi un milagro que tengamos la producción que tenemos y que tengamos el rol que tenemos en el mundo. Nos hemos visto favorecidos por diferentes shocks externos, ¿no? Como tuvimos durante una época el ciclo de los commodities, con China comprando, tuvimos alguna sequía en Estados Unidos, tuvimos el problema de Ucrania que generó una suba importante de precios, pero nuestra capacidad para aprovechar esas situaciones fue muy limitada porque la carga interna de impuestos, que no solo tuvo que ver con los impuestos a la exportación, pero también con el cepo cambiario, también tuvo que ver con el tema de los ROEs en un momento que deprimía fuertemente los precios de los granos, hizo que, digamos, nosotros no tengamos esa posibilidad de crecer de la manera que creció nuestro vecino Brasil. Por lo tanto, a mí me parece muy importante remarcar el diagnóstico de hoy. Y el diagnóstico de hoy es, para que el campo se desarrolle necesitamos levantar la carga impositiva. Y para levantar la carga impositiva empezamos bajando los gastos, empezando a cerrar el déficit fiscal. Porque una cosa que siempre se dice de sectores empresarios es necesitamos reglas de juego estables y claras. Y lamentablemente, digamos, también hemos tenido experiencias de bajar los impuestos, pero después tuvieron que volver a subir. Entonces, creo que es muy importante en este contexto mirar un poquito para atrás y ver que durante muchos años hemos cometido errores, que seguimos produciendo mucho gracias a la actividad emprendedora de los agricultores, y de las ventajas competitivas que tenemos. Pero si queremos mirar el futuro de otra manera, necesitamos seguir yendo en esta dirección, que es controlar el déficit y al mismo tiempo ir bajando los impuestos a la exportación. Juan. Siguiendo en esa línea y empezando por un primer gran titular, que es Argentina ya cuenta con productores que están en el Tier 1 a nivel mundial. Son de los mejores productores en cuanto a eficiencia y manejo, conocimiento, siguiendo porque Argentina tiene un claro perfil exportador. Argentina tiene a su vez una diversidad de ambientes que nos permiten hacer multiplicidad de cultivos, no solamente los típicos extensivos en los que estamos involucrados como maíz o soja o girasol o trigo, sino también un montón de economías regionales. Y Argentina tiene a ese productor y una mano de obra altamente calificada que a su vez, si la comparamos contra el mundo, es un agro relativamente joven el que decide en la Argentina. Dicho esto, creemos firmemente que el siguiente salto productivo de nuestro país, aspirando a 200 millones de toneladas producidas, ya no va a ser principalmente anexando más superficie, sino que va a ser desde el punto de vista de mayor adopción de tecnología. Está bien, hablamos entonces un poco
de cómo está el escenario, cómo ha cambiado un poco la mirada hacia largo plazo. Y entonces te pregunto los desafíos, Fernando, los desafíos que tiene en tema de infraestructura, porque obviamente para crecer en la producción, hablábamos fuera de acá, que un poco es qué nos falta para que eso se produzca para esa Argentina posible que todos queremos, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que el diagnóstico, como dije, es correcto en términos de los impuestos, también es correcto en términos de encontrarle alguna solución de largo plazo al tema de la hidrovía, encontrarle alguna solución al tema de los ferrocarriles. O sea, necesitamos una mejor infraestructura, los caminos, y los caminos y las rutas también tienen que mejorar. Hay un montón de sectores en los cuales que son adyacentes a la producción del agro, que son un destino de inversiones que pueden movilizar también mucho la economía. Y me parece que el diagnóstico es el correcto. Hay que poner atención ahí, me parece que hay que quizás acelerar los tiempos para que eso vaya resolviéndose. Y te hago una pregunta, ¿cuán importante es la infraestructura para crecer en esa producción de 200.000 que hablaba la infraestructura, Juan? digamos, en nuestro sector ocurre algo que nosotros como argentinos no pensamos. Nosotros sabemos que 1.000 pesos de hoy no son iguales que 1.000 pesos en el año 2012. Sin embargo, cuando se habla de precios internacionales se hacen comparaciones nominales que no tienen sentido. Si uno mira los precios hacia atrás y los corrige por inflación, los precios de hoy son bajos. O sea, es un negocio que está corriendo detrás de muchas eficiencias y muchas mejoras y también crecimiento de área, por ejemplo, en Brasil. Entonces, tiene márgenes ajustados que requiere de buena infraestructura para ser eficientes. Entonces, ¿qué es? Es clave para nosotros, entendemos, para darle un crecimiento hacia futuro, el tema hidrovía, tema ferrocarriles, que también está emparentado con las necesidades de la minería, ¿no? Vamos a otro desafío seguramente, que es el tema de crecer en esa producción, pero sin una tecnología, digamos, acorde. ¿Cuánto tiene que ver un marco regulatorio modificado, que es viejo, digamos, vetusto para los días de hoy? ¿Cuán importante es para que esa producción crezca, Juan? Sin duda que es muy importante. Hablaba Fernando recién del tema reglas claras y el marco regulatorio es el que de alguna manera pone esas reglas claras. Habitualmente tendemos a hablar primero de lo que nos falta. Yo prefiero hoy decir lo que hemos conseguido, ¿sí? Y en los últimos 2 años, de la mano de la Secretaría de Agricultura, se ha logrado generar tremendos avances en todos los aspectos regulatorios para que Argentina siga creciendo en adopción de biotecnología. Argentina se ha puesto a la vanguardia a nivel mundial en edición génica, que va a ser la siguiente revolución tecnológica del agro. Ahora sí, lógicamente, para poder seguir creciendo y acortar la brecha de rendimiento, empezar a enfocarnos fuertemente en propiedad intelectual es el capítulo que nos falta. Respetar la propiedad intelectual es sin duda el mayor combustible para quienes invertimos en innovación. Nosotros desde Corteva invertimos más de 4 millones de dólares por día en I+D. Y sin duda que queremos incrementar nuestra inversión en un mercado que puede ofrecer 17 millones de hectáreas de soja como las puede ofrecer Argentina. Creo que estamos en buen camino. Hoy, mediante acuerdos entre privados, el reconocimiento de propiedad intelectual ya superó 7 millones de hectáreas, pero robustecerlo con un marco regulatorio adecuado es el paso que nos falta para que más y más empresas podamos competir en este segmento. ¿Y cómo estamos con respecto al mundo en ese marco regulatorio? Al margen de, obviamente, que la producción de soja en particular está estancada, pero en ese marco regulatorio, con respecto a los países vecinos, a los países, digamos, agroexportadores como Estados Unidos o Brasil. En el panel anterior justo nombraban a UPOP 91. Los datos nos muestran que aquellas geografías que están adheridas a ese tipo de convenio, que ponen un marco respetuoso a la propiedad intelectual y a los derechos de obtentor, tienen 1/3 más de lanzamientos de variedades de soja año tras año. Coincidentemente, esos países son países que tienen mayor tasa de ganancia genética. Son países que han logrado cosechar más kilos por hectárea en los últimos años que nosotros. Entonces, creo que ahí se confirma esta teoría de que el respeto a la propiedad intelectual
es el combustible para que podamos invertir más, para que se arme un mercado, que exista la competencia y que sin duda que los clientes, los productores, puedan elegir qué variedad o qué producto quieren utilizar en sus campos. Pero nunca dejando de lado que el derecho de obtentor existe y hay que respetarlo, como bien dijo el secretario Iraeta en el panel anterior. Y vamos que nos queda poco tiempo, nos quedan 3 minutos nada más, siempre corre el tiempo. Y Fernando, entonces, para redondear un poco los desafíos que tenemos por delante. Los desafíos para mí son acelerar muchas de las cosas que el gobierno sabe y ha declarado que tiene como objetivo, como la baja de los impuestos y los temas de infraestructura. Una cosa que no quiero dejar de decir es que nosotros siempre hablamos de alimento, pero hay un montón de cosechas, diferentes granos que se utilizan para la producción de biocombustibles. Y el peso es enorme de eso dentro de la fijación de precios. Y también hay muchos objetivos mirados hacia adelante en términos de lo que vamos a tener que producir para llenar esa demanda que va a estar. Entonces, no va a venir tanto por un aumento de área, que no debería ser por eficiencia, ni tampoco por aumento de población, porque lo que vemos en el horizonte es disminución de la población, pero sí en términos de utilización de más de biocombustibles. Así que hay un futuro que nosotros podemos tomar de esa mayor producción necesaria, depende de infraestructura, menor carga impositiva y eficiencia. Te iba a hacer una pregunta, pero cortita, así puedo contar el resultado de una encuesta que se hizo a la audiencia para ver cuáles son los desafíos de la Argentina, así que si me querés cerrar... No, siguiendo la línea que Fernando decía, en las próximas 2 décadas, biocombustibles y alimentos van a crecer un 20%. El tren está pasando y nos tenemos que subir, claramente. Argentina, como dije hace un rato, tiene condiciones inigualables para poder crecer en este ambiente, cerrar la brecha de productividad y superar las 200 millones de toneladas, transformando, exportando, y es eso. Y entonces voy a contar, la pregunta era cuál es el factor que debería abordarse con mayor urgencia para potenciar el impacto federal en la agroindustria, y el ganador indefectiblemente fue infraestructura, logística, rutas, puertos y conectividad, que era lo que hablabas vos, Fernando. Por otro lado, reducción impositiva, un 27% también. Y después el resto, innovación, previsibilidad, bueno, parece que no serían tantos porque serían los que ya están acomodados. Y la segunda pregunta, que me quedan 20 segundos, ¿dónde debería enfocarse el agro para generar más valor en el país? Y dice, el 70% dijo que en la industrialización y el agregado de valor. Así que, bueno, nos queda poco tiempo. Les voy a agradecer, Fernando, Juan, un placer tenerlos acá. Muchas gracias a ustedes y nos vemos en el próximo Ancham.